Muy bien, entonces estamos en nuestro estudio Vida Eterna, conociendo a Dios, la travesía del cristiano. Y hoy vamos a estar hablando entonces de la inmutabilidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa esto? Básicamente que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es el subtítulo que nos muestra lo que significa la inmutabilidad de Dios. Vamos a estar hablando o viendo primeramente nuestra ruta, lo que será nuestra ruta esta noche. En primer lugar, vamos a hablar de la definición de la inmutabilidad de Dios. Vamos a hablar de las implicancias de la inmutabilidad de Dios. Obviamente, el sustento bíblico eh, que nos da la seguridad de que lo que estamos hablando precisamente corresponde a lo que Dios dice de sí mismo. También vamos a estar en función al concepto de inmutabilidad, respondiendo a la pregunta, ¿Dios se arrepiente? Vamos también a ver el testimonio o lo que hermanos cristianos en la historia de la iglesia han dicho con respecto a la inmutabilidad de Dios. Y por último, vamos a estar revisando aplicaciones para nuestras vidas en función de la inmutabilidad de Dios. Comencemos entonces con nuestra definición de la inmutabilidad de Dios. Como les comentaba, la inmutabilidad de Dios es una cualidad exclusiva del ser supremo, o sea, podría corresponder entonces a un atributo incomunicable. Solamente Dios posee inmutabilidad, puesto que evidentemente nosotros, los seres creados, cambiamos. Nosotros cambiamos de parecer, cambiamos de opinión, vamos creciendo, no somos los mismos ahora que antes, vamos madurando. Por tanto, vamos mutando. En ese sentido es que Dios es inmutable. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando esta noche. Que Él sea inmutable lo hace inmune a los cambios, ya sean de naturaleza cualitativa o cuantitativa. O sea, en calidad y en cantidad, Dios no varía. La inmutabilidad está esencialmente unida a su bondad. Vamos a ver esto también en muchos otros de las perfecciones de Dios. Vamos a ver que una perfección está ligada a la otra y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nosotros para efectos pedagógicos separamos y hablamos de una perfección, de un atributo, de una excelencia de Dios. Pero la verdad, como lo dijimos la clase pasada, Dios es uno, por tanto es todo al mismo tiempo, de manera que cada uno de esos atributos está interrelacionado con otro inmediatamente. Entonces, para efectos pedagógicos simplemente nosotros los separamos así y hoy día estaríamos hablando de la inmutabilidad de Dios. Ahora, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos refiriendo a básicamente tres elementos importantes. Él es inmutable en su ser. ¿Qué significa esto? Que Él no cambia. Así de sencillo. O sea, Él no cambia. Él es siempre el mismo. En segundo lugar, la inmutabilidad de los atributos esenciales, es decir, que su amor no cambia, su misericordia no cambia, su justicia no cambia, Él es el mismo en todo sentido y cada parte de su ser continúa intacta, por así decirlo. Ya Él no hace, y vamos a estar hablando, ¿cierto?, de que no hay situaciones particulares que generen un cambio en Dios, que Él actúe de una forma y luego de otra, entendiendo todo esto dentro de su carácter y de su esencia. Y vamos a estar definiéndolo más adelante, así que tranquilos. Y el tercer elemento que involucra la inmutabilidad de Dios es que Él es inmutable, es decir, no cambia en función a lo que Él ha decretado y en función a lo que Él ha prometido. Y es aquí, en esta parte de la inmutabilidad de Dios, que nosotros encontramos un refugio tremendo en todo tiempo, en todo tiempo. Nuestra esperanza, precisamente, o nuestra confianza se cimenta en la inmutabilidad de Dios, en el hecho de que Él no cambia ni sus decretos ni sus promesas. Y eso es básicamente entonces lo que significa la inmutabilidad de Dios, que Él es inmune a los cambios. Ahora bien, implicancias de la inmutabilidad de Dios. Ya lo dijimos, Dios no cambia. Pero no tan solo eso, hermanos. No es tan solo que Dios no cambie o que haya decidido no cambiar. El punto es que Dios no puede cambiar. Dios no puede cambiar porque es un ser perfecto. Entonces, si Él pudiera cambiar,
o variar de, por ejemplo, de un estado a un estado mejor, significa que Él no es perfecto y que tiene que ser perfeccionado. Por tanto, por definición, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del Dios único, y Él mismo en la Escritura dice que no cambia, eso implica no tan solo que Él no cambie, sino que Él no puede cambiar, porque en su facultad de ser el ser todopoderoso, Él no es impropio de su naturaleza cambiar. ¿Ok? O sea, no es tan solo que Él no cambie, sino porque Él es Dios, no puede cambiar, porque Él ya es perfecto y no necesita ser perfeccionado. Si Él cambiara a algo mejor, Él sería perfeccionado y ya no podría ser el Dios que nosotros creemos. Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, que Dios no es afectado en esencia por las situaciones. O sea, Dios no cambia en el sentido de que haya algo que lo haga cambiar de parecer o que lo haga cambiar de opinión o, como lo dijimos, en sus decretos, o también eso no implica que Él cambie en su esencia. Dios no es afectado por nada. El pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén no cambiaron las cosas. Dios tenía todo eso desde antes de la fundación del mundo, todo eso ya planificado. Por tanto, eso no cambió. No hubo un plan B, no hubo un plan de salvación derivado del pecado de Adán y Eva. No. El apóstol Pedro nos alumbra y dice que antes de la fundación del mundo, Cristo había sido preparado como un cordero sin mancha. O sea, antes de que Adán y Eva siquiera fueran creados, Dios ya había preparado a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, para esta misión de salvación cuando Adán ni siquiera existía. Por tanto, no hay un plan B de parte de Dios. No es que el hombre cayó y Dios intenta relacionarse nuevamente con él, con un nuevo plan y todo esto. No, esto es una mentira. No es así. Dios no cambia, amados míos. Él no es afectado por las situaciones de ningún tipo. Otra idea es que él sea inmutable no quiere decir que Él esté inmóvil o inactivo, ¿ya? Eso es otra cosa importante. O sea, que Él no cambie no quiere decir que Él esté inmóvil o inactivo como la visión deísta. ¿Se acuerdan cuando hablamos del deísmo? La visión deísta de Dios. No, no es que Dios echó a andar el mundo, Él no cambia y tampoco se mete, no. Dios está activo relacionándose con el ser humano. Es lo que hablamos la otra vez y que todavía no lo mencionamos someramente, el atributo de inmanencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la inmanencia de Dios? Bueno, más adelante vamos a retomarlo, pero esto quiere decir que Dios se relaciona con el ser humano. Dios es un Dios sublime, sin embargo, se relaciona con su creación. Por otro lado, el hecho de que Él sea inmutable es que significa que Él no está sujeto a crecimiento o desarrollo. Por ejemplo, nosotros estamos sujetos a crecimiento o desarrollo. Nacimos siendo unos bebés, midiendo, en algunos casos los más aventajados, 50 centímetros, pero en el transcurso de los años fuimos creciendo. Algunos más que otros se desarrollaron más, crecieron más. Otros nos quedamos un poquito estancados, ¿cierto?, en lo que respecta a nuestro tamaño. Sin embargo, nosotros cambiamos en ese aspecto. Dios no crece. Dios no crece. No hay una madurez en Dios. No hay un desarrollo en Dios. Nosotros sí nos vamos desarrollando. Nosotros vamos cambiando nuestra manera de pensar. E incluso en lo que respecta al conocimiento de Dios. Hoy nosotros sabemos más que antes. Hoy nosotros hemos aprendido más y hemos conocido más a Dios que antes. Por tanto, hemos desarrollado una capacidad de conocer a Dios mayor que hace unos cuantos años atrás. Pero Dios no. Dios no hay ningún conocimiento que puede adherirle a Él una perfección mejor. No, en Él está contenido todo. Todo lo que Él es, todo lo que Él necesita saber, todo el poder que Él tiene que tener, todo está ya contenido en Él. Y eso implica también este concepto de la inmutabilidad. Ahora, no tan solo la inmutabilidad no quiere decir que Dios esté inmóvil o inactivo, sino también otro punto importante, que sea inmutable no quita que Él sienta emociones, o sea, Dios siente emociones. No olvidemos que Dios nos creó a nosotros conforme a su imagen. Por tanto, si nosotros tenemos emociones, y las emociones no son cosas malas, si nosotros tenemos emociones, Dios también tiene emociones porque Él nos creó conforme a su imagen. Entonces, que Él sea inmutable no quita que Él sienta cosas. Entonces, esto es muy importante para comenzar
y tener este precedente. Entonces, continúo con la exposición. Por otro lado, la inmutabilidad de Dios es necesaria para su aseidad. Recordemos, la aseidad de Dios tiene relación con su independencia, que Dios no depende de nada ni de nadie. Entonces, necesariamente, Dios tiene que ser inmutable, porque si Él cambiara en función a las situaciones o en función a las personas, a aquello que Él ha creado, eso significaría que Él no es independiente y que cambió en función a una criatura. Por tanto, es necesario, la inmutabilidad de Dios reafirma la independencia, también llamada aseidad de Dios. ¿Ok? Y por otro lado vimos lo que vimos la última clase, la inmutabilidad de Dios depende de su simplicidad. O sea, Dios es todo, tiene todo en sí, por tanto, como no puede cambiar, Él está esto dentro enmarcado de su simplicidad. ¿Ya? Todo está contenido en Dios, no hay conocimiento que se le pueda agregar, no hay decisiones nuevas que Él tenga que tomar, todo está contenido en Él, de manera que la inmutabilidad es parte importante de su simplicidad. Entonces ahora vamos a comenzar a respaldar este atributo maravilloso de la inmutabilidad de Dios en función a lo que la Escritura nos dice. Y vamos a ver en cada uno de estos textos cómo se reafirma esta verdad. Hermanos míos, Dios no cambia. Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Y aquí el énfasis que Dios está dándole al pueblo en esta oportunidad es súper importante, porque Él les está diciendo que no han sido consumidos, o sea, no han sido, pese a su desobediencia, raídos de la tierra por causa de que Él no cambia. Y como Dios había prometido otorgar misericordia a este pueblo y permitir que sobrevivieran para que viniera el Mesías, obviamente, por esa razón, porque Él había decretado eso desde antes de la fundación del mundo, es que a pesar de su desobediencia, ellos, como pueblo, no habían sido consumidos, raídos, destruidos, aniquilados de la tierra. Entonces, note esto, porque Él no cambia. O sea, esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo y más adelante vamos a hacer una aplicación maravillosa con respecto a esta gran verdad que aparece descrita aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Él no cambia, Él no cambia. Él mismo lo declara de su persona. En Santiago, capítulo 1, verso 17, el hermano del Señor Jesucristo está refiriéndose al Padre diciendo lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio. O sea, Dios no cambia, ni sombra de variación, ni siquiera un poquito se mueve Dios en función a su persona. Hermanos míos, Dios no cambia y la Escritura nos da testimonio de eso. En el Salmo capítulo 102, versículos 26 al 28, el salmista también nos muestra cómo es que Él no cambia y hace una comparación bastante interesante con respecto a la creación y también a los seres humanos. Dice: ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos los cambiarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. Aquí el salmista está refiriéndose a que los cielos, la creación será mudada, será cambiada y se desgasta como la vestidura, como una ropa, así se desgasta. Sin embargo, Dios no cambia. Él es el mismo. Y aquí también aparece en este pasaje otro atributo que todavía no hemos visto, que es la eternidad de Dios. Ok, entonces, esta es la idea de lo que el Salmo 102, versos 26 al 28 nos muestra. Ahora, lo que dice Dios acá en Números capítulo 23, verso 19, también es importantísimo. Y es aquí donde vamos a generar una tensión que más adelante vamos a estar respondiendo. En Números 23, capítulo 23, versículo 19 dice esto, y nótelo bien. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ya? O sea, Dios no se puede arrepentir. Eso es lo que está diciendo.
¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Entonces, aquí está manifestando claramente que Dios no es como el ser humano. El ser humano cambia, el ser humano se arrepiente, y de hecho, el llamado que Dios nos hace a nosotros por medio del Evangelio es justamente que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos el Evangelio. Eso es parte importante. El arrepentimiento es parte importante de alcanzar la salvación. Pero Dios no necesita arrepentirse, porque si Dios se arrepintiera, significa que hizo algo malo, y eso iría contra la bondad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, por esencia, porque Dios es Dios, Dios no puede arrepentirse. Y eso implica que Dios no puede cambiar. Entonces, esto nos genera tensiones porque vamos a ver nosotros más adelante que en algunos pasajes de las Escrituras literalmente dice que Dios se arrepintió. Entonces, ¿qué pasaría acá? ¿Habría una contradicción? ¿Cómo? Dios dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y finalmente la Biblia dice en algunas secciones que Él se arrepintió. Entonces, ¿cómo eso? ¿Cómo podemos conciliar ambas cosas que la Biblia dice? Y eso es lo que vamos a estar también respondiendo en un momento más. Pero aquí la base es que Dios no cambia y Dios no se arrepiente. ¿Por qué? Porque Dios se arrepentiría si hubiese hecho algo malo. Porque uno se arrepiente cuando hace algo malo, algo indebido, algo que no era lo que debía hacer. Entonces, evidentemente, como Dios es perfecto, es completo, la simplicidad de Dios nos lleva, y la seriedad de Dios nos lleva a nosotros claramente a definir que Él no puede arrepentirse, y eso es lo que está manifestando en este pasaje. Romanos capítulo 1, verso 23. Aquí, por inferencia, nosotros podemos entender que se está refiriendo también a la inmutabilidad de Dios. Aquí está hablando de los hombres que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Nota la idea? Incorruptible, o sea, que Dios no puede ser corrompido. ¿Y por qué Dios no puede ser corrompido? Porque Dios no cambia. Entonces, podemos inferir de este pasaje del apóstol Pablo, él está diciendo que Dios no cambia, porque Él es incorruptible, no puede ser corrompido. Entonces, eso es lo que nos muestra Pablo en este pasaje en Romanos capítulo 1. Hebreos capítulo 13, versículo 8, y aquí está aplicando este atributo de Dios, la inmutabilidad, a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo. Hebreos 13, 8, el autor de Hebreos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, en otras palabras, Jesucristo no cambia, no cambia. ¿Ok? Entonces, recordemos también esto. Cada atributo es aplicable a cada una de las personas de la Trinidad. O sea, el Hijo es inmutable, el Espíritu Santo es inmutable, el Padre es inmutable. Todas las personas de la Trinidad, de la divinidad, evidentemente poseen todos los atributos de Dios, porque son Dios. Entonces eso es importante. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por tanto, no es una verdad que solamente sale mostrada en el Antiguo Testamento, sino que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos testifican sobre la inmutabilidad de Dios. En 1 de Samuel, capítulo 15, verso 29, dice esto: también la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Nuevamente se repite la misma idea. Él no mentirá, ni tampoco va a cambiar de parecer, va a cambiar su propósito, su plan, porque él no es hombre, y los hombres cambian. Dios no cambia. Dios es inmutable. En Hebreos capítulo 1, versículo 11 al 12, también tomando la cita del Salmo 102, dice: ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin, haciendo una cita del texto del Salmo 102 que leímos anteriormente. El escritor de Hebreos continúa en el Hebreos capítulo 6, versos 17 al 18, y también nos muestra algo interesantísimo e importante que también, amados míos, nos va a dar al final en la aplicación una tranquilidad incomprensible, inefable. Hebreos 6, 17 al 18, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de su propósito, es decir, que Dios no cambia en sus propósitos, que Dios no cambia lo que Él ha decretado, lo que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo, Dios no lo cambia. Entonces, el escritor de Hebreos dice que Él Dios, deseando mostrar más plenamente a sus herederos, a sus hijos, la promesa de la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esto también tiene relación a una parte práctica de la inmutabilidad de Dios, la confianza que los hijos de Dios pueden tener con respecto a la persona de Dios, porque Él no cambia. Si Él estableció un propósito, ese propósito sí o sí va a cumplirse. Hermanos, el mundo parece que va a ganar, parece que Satanás se va a ganar, parece que el cristianismo va a ser destruido, pero cada vez que en la historia de la iglesia ha pasado esas cosas, la iglesia permanece. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Por tanto, la iglesia no puede ser destruida, el pueblo de Dios no puede ser destruido. Por tanto, aunque maten a algunos hermanos en países musulmanes, aunque los entreguen, los quemen, los degollen, aunque a nosotros en nuestro país nos tomen presos por cualquier cosa que evidentemente no sea ilícita, sino más bien esté en función de nuestra fe, por más que el mundo quiera destruir, que recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Entonces, a pesar de toda esa presión que la iglesia ha tenido en el transcurso de la historia, nosotros tenemos una confianza plena en que Dios prometió que su pueblo no sería destruido jamás y que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Por tanto, tenemos confianza y eso nos da confianza, la inmutabilidad de Dios nos da confianza, pero de eso seguiremos hablando más adelante. Salmo capítulo 33, versículo 11, aquí habla con respecto al consejo, a la voluntad de Dios. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. O sea, lo que Dios ha decretado permanece para siempre. De generación en generación, lo que Él pensó en su corazón va a cumplirse y va a mantenerse, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Ahora, habiendo entendido esto, yo creo que los pasajes que hemos analizado han sido suficientes para darle sustento a este atributo, perfección o excelencia, llamado la inmutabilidad de Dios. Creo que también es necesario resolver esta pregunta. Ya le dije, vamos a mencionar algunos pasajes ahora donde aparece explícitamente que Dios se arrepintió, pero por definición Dios no puede arrepentirse, y es más, el pasaje en Números decía que Dios no puede arrepentirse, también en primero de Samuel. Entonces, vamos a ver algunos pasajes, leerlos, y después vamos a explicar por qué razón estos capítulos, versículos de la Escritura dicen esto y qué significaría o por qué razón se habla de esa forma y se utiliza el término arrepentirse. En primer lugar, el primer texto lo vamos a encontrar aquí en Éxodo capítulo 32, versículo 9 al 14. El primer texto que vamos a analizar, porque el primero aparece en Génesis capítulo 6, que también vamos a ver más adelante, pero comencemos con este. El Señor dijo además a Moisés: he visto este pueblo, y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios, y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre.
y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Aquí nosotros vemos que aparentemente en un momento determinado Dios se hastió de las acciones y de las actitudes de este pueblo. Y le dijo, ¿sabes qué más? Moisés, yo los voy a destruir a todos, pero de ti voy a hacer una gran nación. Entonces, Moisés intercede recordándole lo mismo que Dios había dicho, la promesa que él mismo había dado, y en ese momento Dios aparece aquí como desistiendo de hacer daño al pueblo. Entonces uno podría pensar, bueno, si Dios tenía determinado eso, ¿por qué Dios se arrepintió o desistió? ¿Acaso Moisés lo convenció? Entonces, si Moisés lo convenció, significa que él no es inmutable porque él cambió de opinión. No, no es tan así lo que vemos aquí y lo vamos a explicar también a continuación. Hay tres razones, tres formas más bien, en las cuales nosotros podemos comprender esos tres pasajes. Y este es otro pasaje. Jonás capítulo 3, versículo 4. Y también el versículo 10. Después de los puntos suspensivos nos saltamos al versículo 10 de Jonás capítulo 3. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. O sea, eso era lo que Jonás, ¿cierto? Ya conocemos la historia. Él se negó a ir a Nínive. Nínive era una de las capitales de los asirios. Asirios fueron muy malos con los israelitas, con las 10 tribus del norte. Recordemos que los llevaron cautivos en el año 722 a.C. y fueron demasiado malos. Entonces aquí vemos como Dios a ese mismo pueblo, al pueblo de Nínive, el pueblo asirio, lo manda a que se arrepientan, y aquí utiliza el profeta Jonás para ello. Y dentro de 40 días predicó Jonás, Nínive será arrasada. Pero de ahí nosotros nos saltamos al versículo 10, y note lo que dice el versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces aquí vemos nuevamente la expresión que Dios se arrepintió. Entonces, ¿cómo entonces si dijo que Dios que no se arrepiente? ¿Cómo aquí está diciendo que Dios se arrepiente? Bueno, por si eso fuera poco, vamos a ver otro pasaje donde también aparece la misma idea. Génesis capítulo 6, versículo 6. Esto en el contexto de la maldad del corazón del hombre. Recordemos que todo pensamiento del hombre era de continuo al mal. Por esa razón Dios manda el diluvio. Y en Génesis capítulo 6, versículo 6 dice esto. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y la versión Reina Valera en este pasaje dice, y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Entonces, cuando vemos pasajes como estos, ¿de qué manera nosotros lo entendemos? Comprendiendo el atributo de la inmutabilidad de Dios. ¿Acaso Dios se arrepintió? ¿Dios cambió aquí de opinión? La verdad es que vemos que hay un pesar en Dios, hay un dolor en Dios, y hay tres formas en las cuales nosotros podemos comprender estos pasajes. En primera instancia, algunos hermanos creen que estos pasajes en los cuales se muestra que Dios se dolió y que Dios se arrepintió o Dios cambió de parecer, se le conocen como antropomorfismos o antropopatismos. El antropomorfismo quiere decir que Dios actúa o se da a conocer en oportunidades como la forma en la cual actúan los seres humanos. Por eso se llama antropomorfo. Viene del griego antropo, que significa hombre, y morfo, que viene de forma. O sea, Dios muchas veces en su relación con el ser humano se muestra como que él fuese como uno de nosotros. Por ejemplo, en la Escritura se habla mucho de la mano de Dios, del dedo de Dios. Dice que en la tierra es el estrado de sus pies. Ahora la pregunta es, ¿Dios tiene mano? No, Dios es espíritu, no tiene cuerpo. ¿Dios tiene dedo? No, porque si no tiene cuerpo tampoco tiene dedo. ¿Dios tiene pies? No. Entonces, Dios se da a entender o se manifiesta o expresa una verdad de una forma similar al ser humano para que obviamente el ser humano se sienta identificado. Eso es lo que significa antropomorfismo. Y lo otro es antropopatismo. Si antropopatismo tiene que ver básicamente una idea muy similar, pero son expresiones figurativas que comunican al hombre, pero en el idioma del hombre. O sea, el nivel de comprensión, Dios quiere darse a conocer al nivel de comprensión que nosotros tenemos. Entonces,
actúa o se da a conocer por medio de estas formas. Eso es lo que significa antropomorfismo y antropopatismo, ¿ya? Entonces, algunos hermanos, sobre todo de la línea reformada, normalmente dan esta explicación en función a por qué se dice en oportunidades que Dios cambió de parecer o Dios se arrepintió, cuando sabemos por el atributo de la inmutabilidad de Dios que Dios no cambia, que Dios no cambia de parecer. Entonces, ellos lo explican de esta forma. O sea, ¿qué significa eso? Simplemente son descripciones de las acciones y sentimientos de Dios en términos humanos y desde una perspectiva humana. Aquí se incluyen las representaciones de Dios cuando parece experimentar dolor o arrepentimiento. Entonces, de esta forma lo entienden algunos hermanos, es decir, que Dios se haya arrepentido puede significar, obviamente, que Dios se dio a conocer como, o que Dios se manifestó una reacción como la que tendría un ser humano, cuando en realidad esto no es así. Eso es una de las formas más tradicionales de comprender estas aparentes contradicciones entre el hecho de que diga que Dios no se arrepiente y que en algunos pasajes literalmente se diga que Dios se haya arrepentido. La segunda forma de cómo podemos conciliar estos pasajes, y creo que entre la segunda y la tercera son las que verdaderamente corresponden, sin desmerecer la primera, pero creo que la primera es un poquito rebuscada más bien, es como un poco acomodaticia y digamos un poco, llamémosla conformista, es como que ya no importa, Dios se manifestó como para que nosotros lo entendiéramos y por eso se muestra así. Yo creo que eso le quita el peso a que Dios realmente se relaciona con el ser humano. Entonces, creo en ese aspecto que el antropomorfismo y el antropopatismo puede ser una buena teoría, pero en lo que conocemos de Dios en función a su palabra, creo que no se asemeja mucho a una explicación válida. Sin embargo, la explicación segunda y la tercera, creo yo, conforme a mi entendimiento de las Escrituras, corresponden a una mejor manera de comprender qué es lo que sucedió en estos pasajes. La segunda teoría dice que lo que parecen cambios en la forma de pensar no es que Dios haya cambiado, sino que manifiestan realmente nuevas etapas en el desarrollo de su plan. Recordemos algo, Dios muestra su plan de una manera progresiva. Es lo que se conoce como revelación progresiva. Dios es el mismo, el plan es el mismo, sin embargo, Él da a conocer algo primero y luego completa lo que dio a conocer. Por ejemplo, Dios manifestó en la antigüedad que la forma de alcanzar la redención era por medio del derramamiento de sangre. Y el derramamiento de sangre había sido simbolizado por todo el ritual del templo, en el cual las personas llevaban un cordero, un carnero, un animal, y lo sacrificaban, derramaban su sangre, y eso propiciaba, cubría los pecados de las personas. Pero vemos que eso simplemente era una parte de la revelación, porque posteriormente se cumpliría realmente el verdadero sacrificio que sí, efectivamente, trajo redención a aquellos que se acercan a Dios a través de este sacrificio, que es la obra de Cristo. Entonces, en ese sentido, vemos que primero hubo una muestra de la verdad y después otra. Algunos pueden entender malamente que Dios primero quiso relacionarse con el hombre y cubrir el pecado de ellos por medio del sacrificio de animales, pero que después vio que eso no resultó y por eso mandó a su hijo. Eso sería pensar que Dios cambia. No, Dios no cambia. Lo que sí, hay una nueva revelación, una nueva etapa en el desarrollo del plan de Dios. Eso es lo que nosotros podemos ver en estos casos. O sea, vemos que en el caso, por ejemplo, de Moisés, en el cual Dios había prometido que este pueblo lo iba a sacar y que lo iba a llevar a la tierra prometida, pero lo que vemos ahí es que Dios quiere, de alguna manera, probar la fidelidad de Moisés al llamado que él le hizo de sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Entonces, por esa razón, él lo prueba diciendo, ¿sabes qué más? Ellos me tienen hastiado, voy a destruirlo y a ti, de ti levantaré un pueblo. Entonces, eso es una prueba que Dios hizo a Moisés, y por esa razón Moisés se muestra intercediendo por el pueblo, y de esa forma Dios reafirma su plan. No es que él haya pensado en un momento que su plan no se iba a llevar a cabo, su plan se iba a llevar a cabo. Sin embargo, él quería probar a Moisés, y para mostrarle la firmeza de su pacto a Moisés es que él de alguna forma lleva a Moisés a ser un intercesor de su pueblo ante él. Y por esa razón es que se da esto. Entonces, podríamos verlo desde esa perspectiva. Estos cambios en la forma de pensar pueden ser nuevas etapas en el desarrollo del plan de Dios.
Un ejemplo de esto es el ofrecimiento de la salvación a los gentiles. Recordemos, pareciera que en un momento la salvación era solamente para el pueblo de Israel, pero no, aunque formaba parte del plan original de Dios. Recordemos que cuando Dios llama a Abraham, él le dice: por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, el plan ya era mundial, el plan de salvación y de bendición era global. Sin embargo, aparentemente pareciera que estaba enfocado en un solo pueblo. Entonces, por esa razón, por ejemplo, nosotros encontramos que tiene bastante sentido. Aunque formaba parte del plan original de Dios, representaba un cambio brusco en lo que había ocurrido anteriormente. Solamente Dios se manifiesta a una persona, a Abraham, a su descendencia, a un pueblo, pero de pronto, luego de la obra de Cristo, su ascensión, el evangelio comienza a ser predicado a todas las naciones y toda la gente de todo el mundo tiene acceso al Dios único y verdadero. Entonces, pareciera un cambio de plan, pero no, es una nueva etapa en el desarrollo del plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esta respuesta satisface mucho más lo que pasó en estas situaciones, entendiendo primeramente el carácter de nuestro Dios. En tercer lugar, y esto también es lo más común, y creo que en lo que se refiere a Nínive, en lo que se refiere a Moisés, sería la respuesta más adecuada. Algunos cambios de pensamiento aparentes son cambios de orientación que se dan como resultado del cambio de la relación de los humanos para con Dios. O sea, fíjense que en estos casos no es que Dios haya cambiado, el ser humano cambió, ¿ya? Por ejemplo, Dios no cambió cuando Adán pecó, más bien la humanidad cambió y disgustó a Dios. Esto también funciona en el sentido contrario. Tomemos el caso de Nínive. Ahí sí. Tomemos el caso de Nínive. Dios, en efecto, dijo 40 días más y Nínive será destruida, a menos que se arrepientan. Nínive se arrepintió y fue perdonada. Fueron los humanos los que cambiaron y no el plan de Dios. ¿Se entiende? O sea, cuando hablamos de esto, estamos diciendo nosotros que en realidad quienes cambiaron no fue Dios, fueron los seres humanos los que cambiaron. Fueron ellos los que se arrepintieron y se volvieron de sus malos caminos. Entonces, por esa razón, pareciera que Dios fue el que cambió cuando no, el que cambió fue el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces, si ellos no se arrepentían, tenían que castigarlos, pero como se arrepintieron, no los castigó. Entonces, esa es la idea. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos míos. En un momento, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Recordemos lo que dice Pablo. En otro tiempo, ustedes eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, del momento que conocimos a Cristo, hemos recibido bendiciones y ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. ¿Se entiende? Ahora, eso tiene que ver con la relación que Dios tiene. Este Dios inmutable se mueve, o sea, no cambia, pero no es estático, sino que se relaciona con su pueblo, se relaciona con su creación. Por ende, nosotros vemos este actuar, ¿ya? Entonces, en este caso, en los casos que hemos mencionado, no es que Dios haya cambiado de opinión, en realidad, los que cambiaron fueron los seres humanos. Los ninivitas se arrepintieron. Fue Moisés quien intercedió delante de Dios. Entonces, eso es lo que sucedió. Entonces, no debemos confundir. Dios no cambia. Dios siente sí, Dios se entristece sí. Por esa razón algunos pasajes dicen que Dios se entristeció en su corazón. Y también esa es una forma de interpretar la palabra hebrea que se utiliza cuando dice que Dios se arrepintió. La palabra arrepentirse también involucra dolor del corazón. No tan solo en un sentido de cambiar de opinión, sino dolor del corazón. Entonces, en ese sentido, es mucho más aplicable el saber que Dios le dolió en su corazón esa situación determinada y que fueron los hombres los que cambiaron para que finalmente no ocurriera lo que tendría que pasar. Lo hago más personal. ¿Qué hubiese pasado, haciendo eco de lo que comenté hace un rato, qué hubiese pasado si nosotros no nos hubiésemos arrepentido y creído en el Evangelio? Estaríamos camino a la condenación, ¿cierto? Estaríamos camino a la condenación. Sin embargo, nosotros oímos el mensaje del Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en él. Entonces, ¿qué pasó? Somos ahora salvados. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para ser salvados. Entonces, ¿Dios cambió? No. En nuestra línea de tiempo, nosotros íbamos rumbo a la destrucción. Pero dentro del plan de Dios, Dios antes de la fundación del mundo nos había escogido para salvarnos. Entonces, eso es lo que
tiene que ver también con la incomprensibilidad de Dios. Estas cosas como que nos dejan metidos, nos dejan intrigados, pero la verdad es que la Biblia es clara en mostrarnos eso. Dios es un Dios que no cambia, pero también es un Dios personal que se relaciona. Él es trascendente, pero también es inmanente. Él está grande, Él es gigante, Él es inmenso, Él está en el cielo, es grandioso, sin embargo, se relaciona con nosotros y mora en el ser humano por medio del Espíritu Santo. Entonces son oximorones de pronto que no podemos comprender a cabalidad y evidentemente es parte de lo que significa conocer a Dios. Recordemos, la incomprensibilidad de Dios. Nunca llegaremos a conocer o a comprender a cabalidad a un Dios que es totalmente infinito con nuestra mente y razonamiento finito. Por tanto, hay cosas que no comprenderemos del todo, sin embargo, las Escrituras nos dan orientación con respecto a cuáles son las cosas o la forma en la cual se concilian todo esto. En estos casos que hemos visto, no es que Dios haya cambiado de plan. Dios no cambió de plan. Fueron las personas las que cambiaron. Entonces eso nos lleva a nosotros también a tener confianza en Dios y también nos da, en lo que respecta a lo práctico, confianza, porque podemos orar. ¿Ha pensado en eso usted? Si Dios es inmutable, ¿por qué oramos? Pues si Dios no va a cambiar, pues. O sea, si yo oro por algo, ¿por qué si yo oro por algo y eso no está dentro del plan de Dios, ¿para qué voy a orar? Dios nos manda a orar. Dios nos manda a orar y lo dijimos cuando hablamos de la oración. Dios ha dispuesto que el medio para ejecutar su voluntad sean las oraciones de su pueblo. Por tanto, no existe aquí, pareciera una aparente tensión entre la inmutabilidad y la oración, pero no. Ambas cosas van de la mano porque Dios así lo ha establecido. Dios llamó a los ninivitas al arrepentimiento y les dijo lo que era evidente. Si ustedes no se arrepienten, van a morir. Ellos se arrepintieron, entonces Dios no los destruyó. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron. Entonces, normalmente cuando hablamos y entendemos o aparece la expresión que Dios se arrepiente, tiene que ver más que con Dios mismo, con el cambio que existe en el otro. En el caso de Génesis 6, versículo 6, dice que Dios se arrepintió de haberlos creado. No es que Dios se haya arrepentido y dijo, ¿para qué? Si Él tenía todo un plan desde antes de la fundación del mundo. El tema ahí es que los hombres fueron cada vez más malos y eso evidentemente trajo dolor en el corazón de Dios. No, eso no lo hizo cambiar a Él, pero sí lo hizo sentir. Porque recordemos algo importante que vamos a estar mencionando ahora, que ya nos quedamos corto tiempo, que vamos a estar mencionando ahora. Dios, el hecho de que Dios no cambie no significa que Dios no tenga sentimientos. Dios tiene sentimientos. Dios no es impasible en el sentido de que no tenga sentimientos. No hay nada que pueda hacerlo cambiar en función a sus sentimientos, pero Él tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos, Dios se entristece en ese aspecto. Podemos contristar al Espíritu Santo, pero esas emociones no lo hacen cambiar. A diferencia de nosotros, que las emociones sí nos hacen cambiar. Nosotros por pena podemos tomar otra decisión en un caso determinado. Dios no. Dios estableció su decreto y las emociones no lo hacen cambiar. En ese sentido, se habla de la impasibilidad de Dios, que las pasiones no lo dominan a Él, sino que Él domina sus pasiones. Pero eso es harina de otro costal. Así que espero que por lo menos estas tres formas de conciliar la inmutabilidad de Dios con esos pasajes haya por lo menos dejado tranquilas nuestras mentes, entendiendo claramente que hay muchas cosas que nunca podremos comprender a cabalidad. ¿Cómo? ¿Quién ha entendido el consejo del Señor? Ninguno de nosotros, claramente. Entonces, por lo menos estos son atisbos de claridad que nos dejan tranquilos y en confianza con esta perfección de Dios. Vamos ahora, en esta sección, a ver qué dijeron hermanos, o qué han dicho algunos hermanos con respecto a este atributo de Dios, la inmutabilidad. Gerhardus Voss, este teólogo holandés, dijo lo siguiente: esa perfección en Dios, en virtud de la cual Él es exaltado por encima de todo devenir y desarrollo, así como también por encima de toda disminución y permanece igual eternamente. O sea, Él está por sobre todo cambio y desarrollo, sobre todo problema que venga, toda eventualidad, toda coyuntura, Él se mantiene por encima de esas cosas y nada lo hace cambiar. Esa es la idea de lo que en palabras técnicas Gerhardus Voss nos quiso decir. Otro hermano, Charles Riley, dice el significado.
de la inmutabilidad significa que Dios es inalterable y por ello no cambia. Note bien esto, ya lo comentamos. Esto no quiere decir que Él esté inmóvil o inactivo, sino que Él nunca es inconsecuente o sujeto al proceso de crecimiento o desarrollo. O sea, Él no crece, Él no se desarrolla, Él siempre ha sido el mismo, de acuerdo a lo que vimos ahí en el Salmo. Francisco de la Cueva dijo que este vocablo, evidentemente, inmutabilidad, etimológicamente, significa, como lo dice su etimología, incapacidad de cambiar. O visto del lado positivo, capacidad de no cambiar. Dios tiene la capacidad de no cambiar o la incapacidad de cambiar. Eso es lo que significa, de una manera bastante superficial, el significado de esta palabra, este vocablo. Wayne Grudem señaló lo siguiente: podemos definir la inmutabilidad de Dios como sigue. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones. Y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Eso es lo que yo le decía. O sea, vemos esta tensión entre que Dios no cambia sus promesas, Dios no cambia sus perfecciones, Dios no cambia sus propósitos, pero sí, Él cuando se relaciona con su creación, tiene emociones y actúa en forma diferente en respuesta a esas situaciones. Y eso también es claro, y lo vemos en las Escrituras. Entonces, podemos comprender de esa forma que no hay una contradicción en una cosa y en la otra. La diferencia es que nosotros somos muy distintos a Dios y por esa razón nos cuesta un poco comprender y asimilar todo esto. Herman Bavinck dijo lo siguiente: la doctrina de la inmutabilidad de Dios es de la más alta importancia. Denme un segundo. Ahí está. Es de la más alta importancia para la religión. El contraste entre ser y llegar a ser marca la diferencia entre creador y criatura. Toda criatura está continuamente llegando a ser, es cambiable y constantemente se esfuerza, busca descanso y satisfacción, y haya descanso en Dios, solo en Dios, porque solo Él es el ser puro y no está en proceso. Dios no está en proceso, Dios no tiene procesos, Él es siempre el mismo. Luis Berkhoff dijo: la inmutabilidad de Dios es un concomitante necesario de su aseidad. Es esa perfección de Dios por la cual Él es libre de todo cambio, no solo en su ser, sino también en sus perfecciones y en sus propósitos y promesas. En virtud de este atributo, Él es exaltado por encima de todo devenir y es libre de todo advenimiento o disminución y de todo crecimiento o corrupción en su ser o sus perfecciones, su conocimiento y sus planes, sus principios morales y sus voliciones permanecen iguales para siempre. Incluso la razón nos enseña que ningún cambio es posible en Dios, en virtud de que un cambio es para mejor o para peor, pero en Dios, como perfección absoluta, mejoras o deteriores son igualmente imposibles, porque como les comentaba hace un rato, un Dios perfecto no puede añadírsele ni quitársele, porque si no, no sería perfecto. Continúa Berkhoff diciendo: la inmutabilidad divina no debería entenderse como inmovilidad, como si no hubiera movimiento alguno en Dios. Incluso es costumbre en la teología hablar de Dios como actus purus, un Dios que siempre está en acción. A.W. Pink dijo: en primer lugar, Dios es inmutable en esencia, su naturaleza y su ser son infinitos y por lo tanto no están sujetos a cambio alguno. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera, nunca habrá día en el que Él deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, crecido o mejorado. Lo que es hoy ha sido siempre y siempre será. Dios es inmutable, amados. Continúa Pink: es su propia afirmación absoluta. No puede mejorar porque es perfecto y siendo perfecto no puede cambiar en mal, siendo totalmente imposible que algo externo lo afecte. Dios no puede cambiar ni en bien ni en mal. Es el mismo perpetuamente. Su veracidad es inmutable porque su palabra permanece para siempre en los cielos, conforme a lo que dice el Salmo 119, versículo 89. Su amor es eterno porque Él dijo en Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado. Y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, según Juan 13:1. Su misericordia es incesante porque es para siempre, de acuerdo a lo que sale en el Salmo 100, versículo 5. R.C. Sproul señala lo siguiente: la inmutabilidad de Dios está ligada con su aseidad, porque Dios eternamente es lo que Él es y quien Dios es. Su ser es incapaz de mutación o cambio. John MacArthur dice:
Inmutabilidad no significa que Dios sea estático o inerte, ni que no actúe claramente en el tiempo o posea auténticas emociones. Dios es impasible, no porque carezca de verdaderos sentimientos o emociones, sino en el sentido de que estas son expresiones activas y deliberadas de sus santas disposiciones, no pasiones involuntarias como sucede muchas veces con las emociones humanas. Joel Vicky señala, al igual que la eternidad, la doctrina de la inmutabilidad es un atributo necesario de Dios debido a su simplicidad. Es decir, ya que Dios no consta de muchas partes, Él no puede cambiar y no cambia. Él es lo que siempre fue y siempre será. Por último, Stephen Charnock, un puritano, dijo lo siguiente, porque lo que perdura no cambia y lo que cambia no perdura. O sea, Dios es eterno, por tanto no puede cambiar, porque si cambia, no sería eterno. O sea, es un poco el aforismo que utiliza Stephen Charnock para referirse a la inmutabilidad de Dios. Finalmente, hermanos míos, las aplicaciones de la inmutabilidad de Dios. Hermanos, el saber, el entender, obviamente de forma limitada, que Dios es inmutable nos lleva a nosotros a confiar plenamente en sus promesas. O sea, lo que Él prometió, lo que Él dijo, lo va a cumplir, porque Él no cambia. Su consuelo ante la muerte, el consuelo que nosotros tenemos ante la muerte de un ser querido, de un familiar, que sabemos que ha creído en Cristo, eso nos produce a nosotros un consuelo tremendo. ¿Por qué? Porque sabemos, de acuerdo a lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, que en el postrer tiempo, cuando el Señor Jesucristo vuelva, si es que estamos vivos, nos volveremos a ver con nuestros seres queridos que están en Cristo mediante este evento maravilloso conocido como el arrebatamiento. Por tanto, en ese momento tendremos nuestra reunión nuevamente con los seres que queremos. Pero eso, ¿de dónde lo sacamos? De la promesa de Dios a través de su palabra. Por tanto, nos lleva a tener consuelo ante la muerte. También nos da apoyo en las pruebas, porque Dios es refugio y amparo de aquellos que le buscan. Entonces, ¿qué sucede con eso? Pasa que sabemos que por muy gris que se vean las situaciones, Dios está con nosotros, pese a que tengamos enemigos tremendos, que sean de pronto tengan mayor influencia que nosotros, que nos puedan desacreditar, desprestigiar. Nosotros tenemos una promesa, entre comillas, promesa maravillosa en el Salmo, en el Salmo 23, donde dice que tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Eso significa que Dios hace un banquete delante de me hace un banquete a mí delante de las personas que son mis enemigos. Esa es la idea. Por tanto, su promesa, su pacto, como Él es inmutable, nosotros tenemos certeza de eso. Si Él es inmutable, significa que Él nos prometió esas cosas, Él las va a cumplir. En tercer lugar, y esto es tremendo, la inmutabilidad de Dios es un sustento para la seguridad de nuestra salvación. Si Dios nos ha salvado, escuchen bien, si Dios nos ha salvado, nosotros no podríamos perder esa salvación. Porque si Él estableció en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, escogernos para salvación, no podemos perdernos. O sea, la inmutabilidad de Dios es una confirmación de la seguridad de nuestra salvación si es que efectivamente hemos sido salvados. O sea, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Evangelio y continuamos en el camino del Señor, siendo transformados por el Espíritu Santo, eso evidentemente es una señal de que hemos nacido nuevo y que nuestra salvación está asegurada. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y si Él nos salvó, no hay nada que pueda hacer que Él cambie de opinión y de quitarnos esa salvación. Si Dios nos dio salvación, el único que nos puede quitar la salvación es Dios. Pero amados, Dios no cambia. Dios no cambia. Lo que cambia son nosotros. Entonces, si alguien eventualmente conoció a Cristo, eventualmente o aparentemente conoció a Cristo, pero luego de un tiempo vuelve atrás, eso es evidencia de que Él cambió. O sea, esta persona volvió atrás, no Dios. Por tanto, Dios no lo salvó, porque Dios no cambia. Entonces aquí también hacemos esa aplicación de lo que hablamos anteriormente. Entonces el hecho de que Dios sea inmutable nos da seguridad en todas las promesas. Hermanos míos, vendrá un cielo nuevo, una tierra nueva, donde viviremos, donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Allí estaremos con el Señor
todos los días por los siglos de los siglos. Y eso es una promesa maravillosa que basamos en la inmutabilidad de Dios. Por tanto, también la inmutabilidad de Dios nos lleva a su fidelidad, el atributo de la fidelidad de Dios. Como Él no cambia, Él es fiel. Él dice en 2 Timoteo, dice que aunque nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es inmutable y Él no cambia. Y aunque nosotros seamos infieles muchas veces, Él aún así nos levanta, nos perdona con su gran misericordia. Porque si alguno de nosotros ha pecado, abogado para con el Padre tiene, a Jesucristo el justo. Y gloria a Dios por ello. Y por último, otro atributo de la inmutabilidad o una característica de la inmutabilidad es que nos lleva a adorarle y a exaltarle más por su magnificencia. O sea, el hecho de que Dios no cambie, de que sus decretos sean eternos, de que Él no hay sombra de variación, de que a Él nada lo afecta en el sentido de que cambia sus promesas, sus propósitos y su esencia. Eso nos muestra de la grandeza de nuestro Dios y obviamente nos debe llevar a la adoración, nos debe llevar a exaltarle con más pasión a este Dios maravilloso que nos ha salvado, que nos ha redimido pese a que nosotros no lo merecíamos. Entonces, cada uno de los atributos de Dios, de las perfecciones o excelencias de Él, nos llevan obviamente a una adoración más genuina y más sincera y con entendimiento. Adorar a Dios con entendimiento es importante. Recordemos cómo el Señor Jesucristo resumió el mandamiento de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, el hecho de conocer la inmutabilidad de Dios nos lleva a amarle a Él con nuestra mente, con nuestro entendimiento también. Así que esas son, digamos, algunas de manera bien general aplicaciones de la inmutabilidad de Dios que nos llevan a nosotros a la adoración, que nos llevan a nosotros a la contemplación del Dios maravilloso que tenemos. Así que eso, hermanos míos, era lo que esta noche tenía preparado para ustedes con respecto a la inmutabilidad de Dios.